Uno de los temas fundamentales que vamos a tocar hoy, señores, es la decisión del fiscal. De hecho, Silibet, este es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Así es. Y con una pidiendo la detención del primer ministro de Israel, Netanyahu, su ministro de Defensa, y además eso, para equilibrar un poco las cosas, dijo, bueno, vamos a detener al primer ministro de Israel, al ministro de Defensa, pero también vamos a detener a algunos líderes de Hamas. Un poquito, o sea, ponenla en la misma balanza, en el mismo nivel. A unos terroristas. Personas elegidas democráticamente por el pueblo de Israel, con un grupo de terroristas que se han apoderado en una zona conocida como Gaza y tienen a esa población sometida a ese grupo terrorista. De hecho, señores, vamos a compartir la declaración y posteriormente qué responde Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, a esto, para un poco ya caerles con el comentario. Vamos directo. The Israeli Prime Minister of Defense bear criminal responsibility for the following international crimes of the State of Palestine from at least 8th of October 1983. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great serious injury to body or health. Ahora, voy a interrumpir un momentico. Es cuando utiliza frases de que miles de han resultado lesionados, siendo de hambre, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen esas estadísticas, Silibet? De la vocera, perdón, ahí no hay mujeres en ese grupo terrorista, de el vocero del grupo terrorista Hamas. O sea, cuando hablan, esto de salud, todos son ministerios de Hamas, todos son del grupo terrorista. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso no es ningún gobierno normal, ni mucho menos. O sea, las estadísticas que él citan hay que creerlas, señores, porque son las que da Hamas y no hay más nadie que pueda corroborar. O sea, Hamas no ha dejado que entre en ningún tipo de inspección internacional, ni mucho menos, sino que ellos dan las cifras y el mundo completo se las cree, o por lo menos la izquierda se las quiere creer. Vamos para allá. Or cruel treatment or murder against a civilian population. Lo cual es completamente falso. Él está diciendo que son ataques intencionados contra la población civil. Por supuesto que si usted pone un cuartel general de terroristas debajo de un hospital y el gobierno de Israel se pasa semanas anunciando que va a atacar esa zona para que los civiles se alejen, señores, siempre pudiera haber daños colaterales, como se llaman, y los civiles mueren en todas las guerras. Pero, señores, si algo ha hecho Israel es cansarse antes de cada arremetida de enviar millones de octavillas desde los aires con sus correos, hacer llamados por la radio en árabe para que no queden dudas, señores, y correos electrónicos, mensajes, o sea, todo medio de comunicación pidiéndole a la gente que se aleje de tal territorio porque ese territorio va a ser atacado. Ahí se pierde factor sorpresa, pero Israel está cumpliendo con las normas internacionales. Ahora, dime un solo grupo terrorista que avise a los demás cuándo va a atacar, porque que yo sepa, jamás no le comentó Israel. Cuando atacó en octubre, ellos no, a un montón de civiles. Porque fíjate que da la casualidad cómo él se retrotrae al 8 de octubre. Fíjate qué casualidad. O sea, desde la masacre, él dice que desde el 8 de octubre Israel le está causando un daño tremendo a esa población. Israel, señores, que ha abierto corredor humanitario y que les manda por camiones diariamente millones de toneladas de alimentos. Es más, cuando tú ves las estadísticas Silibet, del Estado de Israel, antes de la guerra, Israel le proporcionaba a la Franja de Gaza el 10% del suministro de agua. Ahora, durante la guerra, le está proporcionando el suministro de agua. Este señor, aún es cuando están en guerra, a los civiles, incluso a los terroristas, a ellos no les importa. Igual que los Estados Unidos mandan aviones Hércules cargados de ayuda humanitaria que caen en el mar y ahí mismo lo coge un terrorista con un civil. No importa, pero le envían ayuda humanitaria, señores. Y este señor viene a decir que Israel está provocando que los civiles se mueran de hambre. Pero bueno, vamos a seguir con esta declaración para que vean el final. Senior leaders of Hamas have criminal responsibility by reasonable grounds to believe that 3 of Hamas bear criminal responsibility for the following international crimes: extermination against humanity, murder, the taking of hostages, as rape, the acts of sexual torture against humanity,
Aquí se refiere a Hamas, pero solamente habla que tiene elementos para pensar que son 3 líderes de Hamas. Ven acá, y el resto que está haciendo, durmiendo en sus casas en Qatar y no se ha enterado que hay una guerra. O sea, no dirigen Hamas. No Vamos a entiendo seguir. cómo. And it's a war crime. The outrageous decision by the Aquí viene la respuesta de Benjamin Netanyahu, señor. Karim Khan is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. The prosecution and Israel's defense are merely in Israel the basic right of self-defense. The ICC has no jurisdiction over Israel, and Mr. Khan's actions will not stop us in our just war against Hamas. He is callously pouring gasoline that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great ancient times. No. Pues básicamente está diciendo que no va a aceptar ningún tipo de presión, que Israel no se somete a la jurisdicción de ese tribunal penal internacional. De hecho, nunca ha firmado los acuerdos, por lo tanto, no puede ningún tipo de acción ni contra Netanyahu, ni contra su ministro de defensa, ni nada por el estilo. Y por supuesto, cuando capturen a los líderes de Hamas, que nos avisen. En el momento que el Tribunal Internacional logre la ejecución de la sentencia y esos 3 líderes, no vamos a decir 3, vamos a decir un líder de los terroristas de Hamas comparezca ante ese tribunal, yo te voy a decir que ese tribunal realmente imparte justicia, como ellos dicen. Pero bueno, si le ve, aquí hay una parte... Es bastante controversial ese fiscal, ¿no? De hecho, lo tildan como que es carismático, pero a la vez tiene ese toque de arrogancia y que no se entiende qué tipo de realmente de ley y por qué se rige, aunque él alega que él ha estado en los 2 bandos y hay que escuchar tanto un lado como el otro y me imagino yo que por esas razones que hace esto, como también pues logra reunirse con un dictador. Sí, porque ahora vamos a ver lo otro. De hecho, miren, vamos a ver la biografía de este señor, señores, un poco para quién es él, o sea, quién es Karim Khan. Y vamos a verla. Fíjense una cosa que interesante. Nace en Inglaterra, religión, Islam. ¿Tú crees que un musulmán va en algún momento a darle oxígeno? No le va a dar oxígeno. O sea, ya. Y ahí hay un tema especializado. Se puede ver. ¿A quién se le ocurrió nombrar a un musulmán conflictivo al frente de un tribunal internacional de la misma forma que no debería católico practicante, que no debería haber un judío practicante? O sea, debería haber alguien laico que pudiera mediar entre las diferentes partes. Tienes aquí a un fiscal que es juez y parte mismo. O sea, no hay que leer más nada. Estudió donde nació, no importa. El hombre es musulmán practicante. Su papá es de Pakistán, musulmán. Exacto, no hay que complicarse mucho. Pero de hecho, esto se sigue complicando todavía, porque ahora viene, de hecho, tu parte, que es la de Venezuela, que yo sé que es bien fuerte lo que ha pasado en Venezuela con este señor. Imagínense que hasta el año pasado, este señor había estado 3 veces en Venezuela y ahora por estos días volvió a regresar a Venezuela. Vamos a tener el video a mano un poco para compartirlo, para que ustedes vean. De hecho, Silibet, ¿por qué este señor va a Venezuela la primera vez? Él comenzó, Jadir, él desestimó, digamos, la apelación que hizo el régimen en contra de Seleguía, ¿no? De todos estos delitos a humanidad. En el 2021, cuando él Karim toma todo este proceso en sus manos, todavía no sabía cómo hacer con el caso de Venezuela, estaba como dormido. En noviembre, él decide volver a proceder con esto y va a Venezuela, según a ver realmente el panorama y revisar si realmente existen todos estos delitos. Pero llama poderosamente la atención que las veces que ha estado en Venezuela solo ha estado hablando con el régimen, ¿sí? De hecho, en abril, en el pasado mes, estuvo reunido con Maduro y Delcy Rodríguez y en ese tema pues no hubo tampoco ningún acuerdo con que hablara con las partes que no estaban involucradas con el régimen, ¿sí? Y no solo eso, ha decidido abrir una oficina donde se trabajen todos estos cargos y se pueda hacer una investigación más exhaustiva. Por eso digo que es bastante debatible. De hecho, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que a alguien lo estén acusando
de acoso sexual hacia varias mujeres o de cualquier delito relacionado y que tenga 3 o 4 o 5 víctimas que lo están acusando. Aunque en este caso, señores, son miles de personas que están acusando al régimen de tortura, de secuestro, de encarcelamiento injusto, etcétera, etcétera. Más de 8.000 declaraciones en contra del régimen donde no se respetan los derechos humanos. Y tú te imaginas que venga un fiscal y solamente se entreviste con el victimario y nunca con las víctimas. Sí, y no solo eso, que decida abrir es que ahí es donde me baja el tema de creer en que había una desestimación de todas las pruebas como respuesta que había tenido el régimen, porque de hecho hablan un programa sobre eso, que había sido, pues, digamos, una apertura para la democracia, que el CPI no haya aceptado la apelación del régimen. Pero ahora, luego el 22 de abril, este hombre va a Venezuela y decide hacer esto, y luego se reúnen con el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, y Venezuela ha tenido un avance magnífico porque desde el 2017 han apresado a muchos funcionarios. De hecho, 2.795 funcionarios de seguridad han estado en prisión porque han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. O sea, ¿dónde está la doble moral? Que todavía hay presos políticos en el Rodeo 1. De hecho, comenzando el programa hablamos del hijo de Baduel, que sigue sufriendo esto. Está Rocío San Miguel y entre otros más. Y entonces este hombre solo escucha esta parte de Maduro. Obviamente en esa oficina no se va a hablar del Rodeo 1 ni del SEBIN. Él tiene que fiscal ir. No nos consta, o sea, nadie lo ha visto, ni hay reporte ninguno que se haya entrevistado con ningún preso político, ni con nadie que haya sido torturado. No, a él no le dieron un recorrido por el Rodeo 1, por lo que veo. Ojalá y realmente sea tan imparcial y aplique toda la ley y por lo que él está, que es defender los derechos humanos de cada ciudadano en cada país. Bueno, de hecho vamos a ver el video de su tercera visita a Caracas y cómo lo recibe Maduro. O sea, son viejos amigos. Vamos a mostrarlo un momentico para... En la visita a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a fin de avanzar en las investigaciones para determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Nicolás Maduro. Una visita... Mira qué cordialidad, qué alegría. Maduro feliz, este hombre que no fue anunciada con antelación y que en principio se manejó. O sea, no fue anunciada, es como si hubiera llegado de sorpresa. Ni Maduro sabía que el hombre iba. El hombre se apareció ahí de fly y anunciaron al aeropuerto, no, acaba de descender el fiscal. ¡Ay, aquí está el fiscal de la Corte Penal Internacional! Eso no se lo cree ni el caso de la manteca, señores. Con total hermetismo. La Fiscalía también investiga si los tribunales en Venezuela imparten justicia en los casos de violaciones a derechos humanos que se han denunciado. Recordemos que hace un mes aproximadamente la Fiscalía recibió cerca de 8.900 testimonios de personas que se consideran víctimas de abuso por parte del Estado venezolano. Exactamente. Si el Estado venezolano es el causante de las violaciones, el fiscal va a ir a reírse y a congraciarse y a compartir. Y mira qué alegría todo el mundo. Aproximadamente en marzo del año pasado, el fiscal había advertido que se abriría una oficina en Venezuela para brindar asistencia técnica a las autoridades. En horas de la noche, el fiscal de la Corte Penal Internacional también acudió al Palacio de Miraflores. Allí se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con la primera dama Cilia Flores. Al momento no ha habido declaraciones a los medios de comunicación y se desconoce si Karim Khan se va a reunir con representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas. Bueno, ya no se desconoce, no ocurrió, nunca pasó, ya ahí quedó. O sea, y eso es lo otro, pero entonces viene la otra nota, Silibet, donde es que el fiscal sentado en el Parlamento venezolano, sonriendo con Jorge Rodríguez y compañía, pues nada, él les dice que por qué no abrir una oficina, pero él lo hace como un gesto como de buena voluntad, no es que diga, espérate, que aquí hay tantos problemas que tenemos que tener una inspección constante. No. Él lo dice, vaya, como que a mí me gusta el clima tropical que hay aquí, me gusta compartir con ustedes, ¿por qué no abrimos una oficina? O sea, eso es lo que yo infiero de la alegría que tienen esta gente. Míralos a ellos conversando aquí. La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. El fiscal general del tribunal, el británico Karim Khan, visitó el lunes la Asamblea Nacional del país sudamericano.
donde reiteró la apertura de una oficina para cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Después de esta reunión, estaré abriendo una oficina en Venezuela. A abrir oficialmente una oficina acá en Venezuela, oficina de la Fiscalía. No es una oficina secreta. No trabajo de manera ilegal ni clandestina. La CPI es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tribunal. Pues listo. Y en definitiva, ¿qué pasa con una oficina en Venezuela? ¿Qué va a resolver si ya vemos que esta gente se llevan, son amigos como de toda la vida, son amigos entrañables? Pero incluso te digo más. Ahí es donde se crea la inconformidad, porque no hay un tema imparcial. En todo caso, si hubiese habido un tema imparcial, si ellos hubiesen reunido con entes no gubernamentales, ¿ya? Pero en Venezuela hay un observatorio de derechos humanos, o sea, existen decenas de instituciones no gubernamentales que pudieran dar un informe y reunirse con todos este los hechos, claro, de todos se los supone hechos. Que debería reunirse con la sociedad civil, con la oposición, o sea, sería lo lógico, lo que uno esperaría de esta persona. Pero también, por ejemplo, el 22 de octubre se hace un día. El chavismo anuncia que el fiscal de la Corte Penal visitará Venezuela de nuevo. ¿Para qué? Para lanzar un plan de trabajo conjunto con el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién van a juzgar? ¿A quién van? O sea, ¿a quién van ellos a inspeccionar si vemos que se lleva de lo mejor con el gobierno, señores? O sea, esto es un poco, es seguir alándole como la cola al gato, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, este fiscal no tiene ninguna credibilidad, ya sea que se pronuncie sobre, qué sé yo, Benjamín Netanyahu o sobre el arroz con leche. Yo no le creería realmente nada. O sea, para mí la credibilidad que tiene es cero. Exacto. Para nada. Es una cosa bochornosa. Y sí, un poquito lo deja muy mal, Hadir, lo deja muy mal porque se supone que es un ente imparcial y lo estamos viendo bastante parcializado. Esperemos que realmente esto sirva como estrategia, lo quiero ver así, pero no lo deja muy bien, parado este estrecho con el régimen. Hadir, yo te digo que te tengo que dejar solo. Y yo sé que tienes la clase, sí, disculpa. De hecho, señores, nada, vamos a dispensar la Silibet. Yo voy a seguir con ustedes. Tenemos el tema del Estado palestino y algunos que vamos a seguir conversando. Les pido que me acompañen, que el chat interactúe, señores, plenamente. Nos den like, compartan, porque ahora vamos a poner explosivo de verdad a esto. Ahora sí me voy a lanzar con todo, con lo del Estado palestino, el Estado israelí. Y nada, la única forma de que no nos tumben el programa, señores, ya sabemos quiénes, es precisamente que lo compartan y nos den like. Bueno, y comenten, por favor. Gracias y suerte en el curso, que todo salga bien. Quédense con Hadir y Carlos espera que Hadir te va a dar la recomendación de la película. Nos vemos el día lunes. Bueno, muchísimas gracias. Pues, señores, a raíz de precisamente todo este tema del el conflicto entre Israel en toda la franja de Gaza y todo esto, pues se ha formado un rollo tremendo porque hay países que están reconociendo el Estado palestino, o sea, la existencia de un Estado palestino y otros países que no. De hecho, España acaba de anunciar que ellos se van a sumar a los países que van a reconocer de pleno el llamado Estado palestino. De hecho, si miran este mapa que les estamos mostrando, los países que aparecen en amarillo son los únicos que no reconocen el Estado palestino. Aquí pueden tener que se incluye Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, pero ya de hecho España lo que se va a sumar a los países que sí reconocen el Estado palestino. Noruega también se va a sumar próximamente. Y bueno, ¿qué sucede con esto, señores? Hay un movimiento, bueno, muy importante, señores, que toda América Latina pueden ver cómo reconoce que hay un Estado palestino. Y ahora un poquito voy a comentarles mi punto de vista sobre el tema. De hecho, se me olvidó mencionar entre los países europeos que apoyan al Estado palestino está Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, etcétera, etcétera. Pero señores,
¿Cuál es mi opinión? Basado en el derecho internacional. No existe ningún Estado palestino. O sea, legalmente, de acuerdo con el derecho internacional, señores, es imposible que exista un Estado palestino. Y por supuesto que los jefes de Estado, de gobierno y cualquiera que sepa un mínimo de derecho e incluso de derecho internacional, que es esta materia, sabe que la zona de la Franja de Gaza y Cisjordania no reúnen las condiciones mínimas para convertirse en un Estado. ¿Por qué razón pasa esto, señores? Porque hay determinados requisitos que debe cumplir una zona para ser considerado como un país e incluso un Estado. Podemos hablar de los acuerdos de Oslo, donde quien fue asesinado, israelí, suscribió con Yasser Arafat determinados acuerdos que nunca se, etcétera. Aquí tienen de hecho el conflicto entre Israel y Hamas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la definición más clara de un Estado, señores? Para que un territorio sea considerado como un Estado, tiene que tener una población permanente. No es algo que pasa en la Franja de Gaza. Estamos hablando de una región donde los palestinos están dispersos. Hay muchísimos en la Franja de Gaza, pero también están en Cisjordania. O sea, como mínimo está dividido en dos mitades. Además de eso, el territorio no está determinado porque está en constante conflicto con Israel y con otros países y ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas. Por si fuera poco, el gobierno no puede ser reconocido, señores. O sea, el mismo ministro Sánchez, Pedro Sánchez, del gobierno español, que dice que reconoce el Estado palestino, él se va a sentar con los líderes de Hamas, porque ellos son quienes en la Gaza, o se va a sentar con Mahmoud Abbas de Cisjordania. O sea, ¿con cuál de los dos? Porque eso está dividido en dos facciones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí no hay ningún Estado. Ahí hay simplemente grupos de personas que se han asentado y que son manipulados por determinados gobernantes. Entre ellos, señores, ¿por qué a Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina en Cisjordania, no le conviene que eso sea declarado como un gobierno? ¿Por qué razón? Porque ahora ellos le venden a todo el mundo que son refugiados de la guerra, desplazados de la guerra, y reciben subsidios de todo el mundo. Si se convierten en un gobierno, si se convierten en un país común y corriente, tendrían que cumplir con legislación internacional, tendrían que cumplir con ciertos parámetros que, por supuesto, un grupo terrorista como Hamas, valga la redundancia, lo va a hacer, señores. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, realmente no existe, por lo menos en el corto, ningún Estado que pueda considerarse como Estado palestino, puesto que legalmente no cumple con los requisitos, no tiene un gobierno, está fraccionado en diferentes facciones. O sea, si el gobierno del grupo terrorista Hamas estuviera tan establecido en la Franja de Gaza, sus líderes no vivieran en Qatar, no vivieran en diferentes países árabes, no, tuvieran sus oficinas en la Franja de Gaza, tuvieran sus ministerios, y realmente aquello no fuera un grupo terrorista, no fuera un grupo que cometió una masacre, como todos sabemos, en el mes de octubre, contra miles de personas de diferentes nacionalidades, entre ellos muchos judíos de todas las edades, mujeres, hombres, niños, etcétera, como sabemos, señores. Pues eso es la clave. No existe el Estado palestino, y lo repito a mis amigos y adversarios y todo el que me quiera criticar, porque básicamente no hay una población permanente, no existe un territorio determinado, el territorio está en conflicto constante, la población está moviéndose de un lado para el otro, no existe un gobierno estable, esos líderes constantemente se están serruchando el piso unos a otros y se están matando entre ellos, y mucho menos tienen capacidad de entrar en relaciones con otros estados en materia de igualdad. Ustedes se imaginan el primer ministro de Inglaterra, por ejemplo, en una reunión con los líderes de Hamas. Por supuesto que nos podemos imaginar a Petro, a Maduro, a los Castro, a Díaz Canel, a toda esta gente, porque son de la misma ralea. Pero realmente los países civilizados no entrarían en relaciones con esta gente.